Mi esposa comenzó a darme evaluaciones de desempeño diarias sobre cómo lo hacía como esposo, con calificaciones y críticas. En la semana 3, le devolví una, desempeño matrimonial, 0/10. Terminación efectiva de inmediato. Su sorpresa duró más que nuestro matrimonio. Hay un cierto tipo de persona que causa daño con su disposición a ayudar. Enmarcan todo como retroalimentación, todo como una oportunidad de crecimiento, y genuinamente creen que eso los hace buenos para ti. Caminan convencidos de que señalar defectos es lo mismo que preocuparse. Y cuanto más cerca están de ti, con más derecho se sienten a señalar fallas. Mi esposa comenzó a dejar tarjetas de notas en mi mesa de noche un lunes de octubre. Para la tercera semana, había 21 de ellas en un cajón de la cocina, formateadas como evaluaciones de desempeño con puntajes. Mi nombre es Warren Cole. Tengo 38 años y administro operaciones de la cadena de suministro para una red de hospitales regionales en Cincinnati. Adquisiciones, logística, contratos de proveedores. No es glamoroso, pero evita que los hospitales se queden sin las cosas que mantienen a las personas con vida. Soy bueno en eso sin necesitar aplausos por ser bueno en eso. Holly y yo habíamos estado casados por 6 años, juntos por 9. Sin niños. Lo hablamos, decidimos no tenerlos. O, más exactamente, ella seguía diciendo que no estaba lista, y yo seguía esperando. Y luego la conversación simplemente dejó de suceder. Estando donde estoy ahora, eso se siente correcto, aunque no lo habría dicho en ese momento. Hay un colega mío llamado Gary Whitmore, a mediados de sus 50 años, divorciado una vez. Es una de esas personas cuyas observaciones tienen la costumbre de volverse ciertas lentamente, como el interés compuesto. Me dijo una vez que la señal más clara de que un matrimonio está en problemas no es cuando las personas comienzan a pelear. Es cuando una persona deja de respetar el derecho de la otra a ser imperfecta. Pensé mucho en eso en octubre. Pienso en eso ahora. Holly trabajaba en comunicaciones de marca para una empresa mediana de bienes de consumo, como coordinadora senior de marketing. Ella era genuinamente excelente en su trabajo. Entendía cómo construir una narrativa, leer una habitación y posicionar una idea para que aterrizara exactamente donde ella pretendía. Esas habilidades la hacían excepcional en un contexto profesional. Aplicadas en casa, la hacían silenciosamente difícil para convivir. Quiero ser honesto sobre quién era yo en este matrimonio. Antes de contarles lo que sucedió, yo no era un esposo perfecto. Había noches en las que llegaba a casa con muy poco que ofrecer para una conversación. Había fines de semana en los que el silencio era genuinamente lo que necesitaba. Yo estaba presente. Me presentaba, cumplía mi palabra, seguía adelante. Pero yo no era efusivo, y Holly había querido algo más demostrativo. Esa tensión había estado allí por mucho tiempo. El problema nunca fue que ella quisiera más. El problema fue lo que decidió hacer al respecto. Dejó la primera tarjeta un lunes, la encontré en mi mesa de noche cuando sonó la alarma a las 6 de la mañana. Una tarjeta de notas blanca de 3x5 cubierta con su letra, dividida en secciones ordenadas. Había presionado fuerte con el bolígrafo. La presión deliberada de alguien que había pensado cuidadosamente en cada palabra antes de comprometerse con ella. La tarjeta decía, revisión semanal semana 1, día 1. Presencia emocional 4/10. Distraído durante la cena del domingo. No preguntó sobre mi día hasta que se le indicó a las 8:15 de la noche. Participación baja. Contribución en el hogar 6 décimos. Platos lavados. Ropa dejada en la secadora por 3 días. Seguimiento inconsistente. Calidad de comunicación 3/10. Respuestas monosilábicas después de las 8 de la noche la mayoría de las noches. Difícil de alcanzar en general, comienzo por debajo del promedio. Se recomienda recalibración. Mi primera reacción fue algo entre la confusión y una sonrisa reacia. Holly era una especialista en marketing que pensaba en marcos de trabajo. Esto era, me dije a mí mismo, su forma de dejar claro un punto sobre algo que intentaba decir y sentía que yo no había escuchado. Vestido con lenguaje profesional porque ese era el lenguaje con el que se sentía más cómoda. Extraño, sí,
Pero a veces hacía las cosas de lado cuando no sabía cómo decirlas directamente. Unos días después, apareció la segunda tarjeta. Atención física 5 décimos, inicia menos que en el periodo anterior. La energía se siente en otra parte. Se justifica una revisión. Había cronometrado cuánto tiempo yo había sostenido una conversación. 14 minutos anotados y calificados. Esa mañana, le pregunté cuidadosamente si todo estaba bien. Ella estaba en el espejo del baño terminando su maquillaje y encontró mis ojos en el reflejo por un momento antes de volver a mirar su propia cara. Solo estoy tratando de ser constructiva, dijo. Siempre dices que te gusta la comunicación directa. Esto es directo. Ese fue mi error y lo asumo por completo. Lo dejé pasar porque la amaba y porque lo más peligroso del comportamiento disfrazado de ayuda es que argumentar en contra te hace parecer que estás argumentando en contra de ser ayudado. Entonces, no dije nada, recogí la tarjeta, la puse en el cajón de la cocina donde guardaba las cosas en las que necesitaba pensar. Una tercera tarjeta apareció a mediados de semana, la cuarta el viernes, la quinta el domingo. Para el final de la semana 1, había 5 tarjetas en ese cajón. Para el final de la semana 2, había 12. Para la noche del sábado a finales de octubre, cuando la hermana de Holly, Nora, cumplió 32 años, había 21. El restaurante Orchids at Palm Court está dentro del Hotel Hilton Cincinnati Netherland Plaza. Una hermosa habitación de techos altos con ventanas arqueadas, luz cálida y el tipo de mantel que sugiere que se supone que la noche significa algo. Holly lo había elegido para el cumpleaños de Nora, organizó la reserva, armó la lista de invitados con la precisión profesional que aportaba a todo. 10 de nosotros, Nora, su novio Russell, las amigas de Holly, Jess y Dana, y Meredith, y sus parejas, y yo. Holly estaba en su elemento desde el momento en que entramos. Ordenó el vino, presentó a las personas que no se conocían con resúmenes fluidos de 2 oraciones, mantuvo la conversación en movimiento cuando se estancó. Verla trabajar en la mesa de la cena era una de las cosas que siempre había admirado. Sabía instintivamente lo que cada persona quería de la noche y cómo dárselo. Las primeras 2 horas fueron genuinamente buenas. Buena comida, buen vino, conversación fácil. Nora contó una larga historia sobre un viaje de campamento que había salido mal de todas las formas correctas. Russell intentó una broma y necesitó 3 intentos. La mesa tenía esa energía suelta y cálida de las personas que han comido bien y confían lo suficiente entre sí como para ser honestas. Entonces Holly dijo, de acuerdo, tengo que decirles lo que he estado haciendo. Lo dijo de la forma en que dices algo cuando sabes que tienes la atención de toda la habitación. Inclinándose hacia adelante, medio riendo antes de que comenzara la historia, reuniendo a todos antes de lanzarse. Había una cualidad practicada en ello. Holly siempre sabía cuándo tenía una apertura. Warren cree que he estado en una especie de viaje de superación personal, dijo ante una risa temprana de Jess. La risa preventiva que dice, ya sé que esto va a ser bueno. No lo he hecho. He estado tratando de mejorar nuestro matrimonio. Específicamente, le he estado emitiendo a Warren evaluaciones de desempeño diarias. La mesa hizo el sonido que hacen las mesas cuando algo inesperado y divertido aterriza. Nora se cubrió la boca. Meredith sonrió cuidadosamente, observando. Entonces Holly alcanzó su teléfono. Fue entonces cuando entendí lo que venía. Había fotografiado las tarjetas. Las tenía en el rollo de su cámara, organizadas, listas. Leyó la primera tarjeta en voz alta con una entrega teatral completa, las pausas en los lugares correctos, la ligera elevación de su voz antes del remate. Sus ojos barrían la mesa para medir y amplificar la reacción. Presencia emocional, 4 de 10, no preguntó sobre mi día hasta que se le indicó a las 8:15 de la noche. Ella hizo una mueca. Tuve que anotar la hora. La mesa se rió. Pasó a la siguiente tarjeta. Calidad de comunicación 3 de 10. Respuestas monosilábicas después de las 8 de la noche. Difícil de alcanzar. Levantó la vista y dijo con un tiempo cómico perfecto, difícil de alcanzar. Como si fuera un producto que ha sido descontinuado. Más risas. Más fuertes.
Russell negaba con la cabeza con la sonrisa de un hombre que lo encontraba divertido precisamente porque no le estaba pasando a él. Ella siguió adelante. Cuando llegó a la tarjeta de atención física, 5 décimos inicia menos que antes. La energía se siente en otra parte. Se inclinó hacia Meredith y dijo, ¿te imaginas? Tuve que calificarlo. Un hombre adulto que necesita una rúbrica solo para recordar que su esposa existe. Jess y Dana prácticamente estaban llorando. Nora se rió, se contuvo, me miró brevemente, miró hacia otro lado. Meredith observaba con la sonrisa contenida de alguien que había decidido esperar antes de comprometerse con una reacción. Y yo estaba observando a Holly. Había llegado al final de una tarjeta y levantó la vista, todavía montada en la energía de la habitación. Y por un segundo, sus ojos encontraron los míos. Solo un segundo. En ese segundo, no había nada complicado en su expresión, ninguna disculpa, ninguna incertidumbre, ninguna lectura de la habitación, solo satisfacción. La satisfacción silenciosa y completa de alguien que ha aterrizado exactamente donde pretendía aterrizar y lo sabe. Luego volvió a mirar a la mesa y siguió adelante. Algo se asentó en mi pecho. No enojo, no vergüenza. Espera. Cuando la risa todavía continuaba, hablé. ¿Puedo ver el teléfono por un segundo? Holly, todavía animada por la energía de la habitación, lo entregó sin pensar. Un reflejo. Estaba acostumbrada a que yo cumpliera. Miré la foto en la pantalla. Volví a dejar el teléfono sobre el mantel frente a ella. Miré alrededor de la mesa. 21 días, dije. He estado promediando un 4.2. Una pausa. Recogí mi cuchara de postre. Ella califica en una curva, dije. Mi predecesor obtuvo un 0. Una pausa. Ella estuvo casada antes. Brevemente, lo mencionó una vez hace años antes de que nos pusiéramos serios. Nunca volvió a surgir. La sonrisa de Holly desapareció. La mesa se volvió incierta. No una risa sorprendida, solo movimiento detenido. Nora miró su plato. Dana intercambió una mirada con Jess. Eso no es gracioso, dijo Holly, con voz plana. No, estuve de acuerdo sin levantar la vista. No lo es. El plato de postre terminó en silencio. La conversación se reconstruyó alrededor de la brecha como tejido sobre una herida. Todos en la mesa sintieron la herida. Nadie lo mencionó. En el automóvil de camino a casa, Holly miró por la ventana del pasajero durante todo el viaje. El condominio en Aubreyville estaba en silencio cuando llegamos a casa. Holly fue a la cocina y se sirvió un vaso de agua, no de vino. Eso me dijo algo. Se paró en el mostrador con ambas manos alrededor del vaso, sin beberlo. Recalibrando. No tenías que hacer eso, dijo. ¿Hacer qué? Hacerlo incómodo. Fue solo un poco de diversión en la mesa. Leíste nuestras conversaciones privadas en voz alta para reírte. No eran conversaciones. Eran notas. Notas sobre mi desempeño matrimonial dejadas en mi mesa de noche cada mañana durante 3 semanas. Porque estaba tratando de comunicarme. Ella dejó el vaso de agua. Algunas personas aprecian la retroalimentación. Me preguntaste si yo quería retroalimentación. No necesitas permiso para comunicarte con tu esposo. Se movió del mostrador. Un ligero cambio de postura. Apenas estuviste presente durante la primera hora de esta noche, dijo. Yo fui la que mantuvo las cosas vivas. Yo estaba tratando de mantener la conversación en movimiento. Mantuviste las cosas en movimiento leyendo mi 5 de 10 por atención física a Meredith y Jess. Son mis amigas. Ellas entienden estas cosas. Recordarán esa puntuación. Oh, por favor. Ella suavizó su voz un registro. Tal vez la entrega fue mala. Juzgué mal la habitación. Lamento que el momento haya sido malo. No juzgaste mal la habitación. Sí, debería haberla leído mejor. La habitación estaba bien. ¿Fue el contenido?
No puedo evitarlo si eres sensible sobre las calificaciones, dijo. No todos van a estar de acuerdo con cómo interpretaste esto. Las fotografiaste antes de venir. Te preparaste. Pensé que sería divertido en contexto. ¿En contexto? Lo repetí cuidadosamente, dejando que ella lo escuchara de vuelta. Si no estuvieras tan cerrado todo el tiempo, no necesitaría las tarjetas. Su voz había ido a un lugar más duro. La suavidad intercambiada por el filo que salía cuando la desviación no había funcionado. Tengo que encontrar una manera de llegar a ti de alguna forma. Te pregunté 2 veces en la semana 1 si algo estaba mal. Ambas veces dijiste que estabas siendo constructiva. Una pausa, lo recordó. Tenía que hacerlo. Una de esas es comunicación, dije. La otra es teatro. Me miró fijamente por un momento, luego dijo, bien. Lamento haber compartido algo personal. Lamento que no puedas aceptar una broma a tus expensas. Lamento haber intentado mejorar nuestro matrimonio y aparentemente haberlo hecho mal. Cada disculpa era su propia pequeña cuchilla, no remordimiento. Contabilidad diseñada para hacerme sentir culpable por el hecho de que la disculpa fuera necesaria. ¿Entiendes por qué estoy enojado? Pregunté. Porque te da vergüenza que la gente sepa que obtuviste puntajes bajos. La certeza casual de eso aterrizó como agua fría. No porque fuera cruel, sino porque estaba tan genuinamente equivocada y tan genuinamente segura de estar equivocada que me dijo algo sobre la distancia entre nosotros que no se podía salvar en una sola conversación de medianoche. Estoy enojado porque tomaste 3 semanas de notas privadas y las convertiste en una actuación, dije. Y mi voz era uniforme de una manera que me sorprendió incluso a mí. Estoy enojado porque viniste preparada. Estoy enojado porque tu primera respuesta fue decirme que yo lo estaba haciendo incómodo. Y estoy enojado porque has pasado 20 minutos encontrando todas las formas de hacer que esto se trate de mi reacción y no de lo que tú hiciste. Me miró con la mirada larga y calculadora de alguien que elige el próximo movimiento. Otros esposos se habrían reído, dijo. Un hombre seguro lo habría encontrado divertido. Ahí estaba. Etapa 5, el replanteamiento final. Yo no era el que había sido agraviado. Yo era el que no había respondido correctamente. Buenas noches, Holly, dije, y subí las escaleras. La ducha corrió durante mucho tiempo. Cuando salí, ella estaba en la cama, de espaldas, su lámpara ya apagada. Entré, apagué la mía y me acosté en la oscuridad. Nada que decir todavía, así que no dije nada. El domingo por la mañana, ella se fue para su carrera habitual antes de que yo me levantara. El apartamento estaba en silencio de una manera que tenía espacio en él. Hice café lentamente, de la forma en que siempre lo hago, midiendo los granos por tacto, esperando que el agua alcanzara la temperatura correcta. Me quedé en la ventana de la cocina mientras se preparaba, luego abrí el cajón. 21 tarjetas unidas con un pequeño clip de encuadernación. Las leí todas de nuevo desde la primera tarjeta hasta la última. Lo que noté no fueron los puntajes, fue el lenguaje. Cada tarjeta estaba escrita en voz pasiva en una distancia clínica de tercera persona que no reconocía del todo que estaba escribiendo sobre un hombre específico que se despertaba en la misma cama y tenía razones particulares para cada comportamiento que ella estaba calificando. El desempeño del esposo estuvo por debajo del umbral. Los niveles de esfuerzo disminuyeron en múltiples categorías. Se recomienda remediación. Se recomienda remediación. Esa era la tarjeta 14. Esto no era comunicación. La comunicación requiere 2 personas, lo que significa que la otra persona tiene que estar presente como persona, no como un conjunto de datos. Holly no se había estado comunicando conmigo. Me había estado auditando, documentando una brecha de desempeño de la forma en que un profesional de marketing documenta una marca que no está alcanzando sus objetivos durante 3 semanas. Yo no había sido un esposo para ella. Había sido una marca en problemas. Mi teléfono zumbó. Scott Olderman, mi amigo más cercano desde mucho antes de conocer a Holly, preguntando si estaba bien y si me había enterado de lo de anoche. Le envié un mensaje de texto diciendo que estaba bien y le pregunté qué quería decir. Respondió que Holly había publicado algo en el chat grupal con Jess y las demás.
Él no estaba allí, pero el esposo de Meredith, Brian, le había mostrado una captura de pantalla y pensó que yo debía saberlo. Lo llamé. Respondió al segundo timbre y me leyó el mensaje de Holly de algún momento después de la medianoche. Que yo me había cerrado por completo después de la cena. Que no podía soportar una pequeña broma sin sacar la opción nuclear. Que algo andaba mal con los hombres que no podían escuchar una verdad sobre sí mismos sin tratarla como un ataque personal. Jess y Dana habían respondido con validación. Meredith había sido diferente. Había escrito que la tarjeta sobre las cosas físicas era tal vez demasiado para una cena pública. Holly había respondido en 2 minutos. Suenas como él en este momento. Esperaba más de ti. Suenas como él. Como si estar de mi lado fuera un defecto de carácter que Meredith necesitaba corregir. Después de colgar, me senté un rato y pensé en la hora feliz del trabajo hace 6 meses, un bar en el vecindario de Oakley, los colegas de Holly, una noche en la que yo fui más un telón de fondo que un participante. Me había presentado a Brett y a su esposa, luego derivó a una historia sobre una vez que me había perdido conduciendo en la zona rural de Kentucky, mi sistema de navegación muerto, necesitando detenerme en un puesto agrícola al lado de la carretera para pedir direcciones. Una historia divertida, yo también me había reído. Pero ella había agregado que yo tampoco podía leer un mapa de papel y que básicamente necesitaba una niñera para cualquier cosa fuera de una hoja de cálculo. Y sus colegas se habían reído, y me había dicho a mí mismo que ella solo estaba siendo juguetona. Esa palabra, juguetona, la palabra que le da un pase al daño. Pensé en el Día de Acción de Gracias hace 11 meses en la casa de mis padres. Yo había construido una cama de jardín elevada en su patio trasero. 3 fines de semana de trabajo, 12 tutoriales, madera que había medido 3 veces antes de cortar. Mi madre había preguntado al respecto en la mesa, genuinamente curiosa. Antes de que pudiera responder, Holly dijo, vio unos 12 tutoriales y aún así le tomó 3 fines de semana, pero lo contamos como una victoria. La mesa sonrió y siguió adelante. Mi padre no se rió. Su rostro había hecho algo silencioso que no había entendido hasta ahora. Él lo había reconocido, y yo había sido demasiado lento. Fui a mi escritorio, abrí un nuevo documento en mi computadora portátil y escribí un relato cuidadoso y fáctico de todo lo que había sucedido en 3 semanas. Fecha por fecha, incidente por incidente. Guardé el archivo, luego regresé a la mesa de la cocina con la computadora portátil porque quería estar en otro lugar cuando ella entrara. La llave de Holly en la puerta. Entró sonrojada por el frío, el cabello húmedo en las sienes, en el buen humor particular de alguien que acaba de correr y se siente con derecho a ello. Hizo una taza de café recién hecho mientras se quitaba la chaqueta. El primero se había enfriado en el mostrador. ¿Quieres ir a desayunar? El café Sleepy Bee probablemente no esté lleno tan temprano. Quiero hablar primero. Ella leyó algo en mi voz. Se sirvió café y se apoyó contra la isla de la cocina, manteniendo el granito entre nosotros sin parecer elegirlo. De acuerdo, dijo. ¿Qué pasa? Sé sobre el mensaje del chat grupal. Una pausa de medio segundo, solo medio segundo, pero estaba allí. Esa fue una conversación privada con mis amigas. Describiste mi respuesta a lo que hiciste como un defecto de carácter. Me estaba desahogando. Eso es lo que hace la gente después de una pelea. Meredith se opuso. Le dijiste que sonaba como yo, como si estar de mi lado fuera un problema que ella necesitaba solucionar. Meredith estaba siendo dramática. Ella fue la única persona en ese hilo que dijo algo honesto. Holly dejó su taza y cambió su peso. El pequeño ajuste de alguien que ha ejecutado un enfoque y ya está seleccionando el siguiente. Un mensaje de texto no es gran cosa. Warren, la cena, el chat grupal, la hora feliz de Oakley hace 6 meses cuando le dijiste a Brett que yo necesitaba una niñera para cualquier cosa fuera de una hoja de cálculo. El Día de Acción de Gracias cuando redujiste 3 fines de semana de trabajo en el jardín de mis padres a un chiste antes de que pudiera terminar la oración. Lo dije claramente, solo un inventario. Esto es un patrón. Una cena y un mensaje de texto no son un patrón. 21 tarjetas de notas en mi mesa de noche no es una fase. Te dije que estaba tratando de comunicarme. Me estabas documentando.
Esas no son las mismas cosas. Vas a convertir esto en algo que no es. Estoy describiendo lo que sucedió. Me miró por un momento con la expresión de alguien que tiene varios movimientos más disponibles y está decidiendo cuáles desplegar. Luego se instaló en algo más frío. Estás siendo paranoico, dijo, y dramático. Cerré mi computadora portátil, me levanté. Necesito unos días para pensar en... ¿En qué? Su voz cambió. ¿Qué significa eso? ¿Qué estás diciendo realmente en este momento? Estoy diciendo que necesito unos días. Todavía estaba parada en la isla cuando recogí mi chaqueta y mis llaves y salí. La puerta se cerró detrás de mí, el pestillo completamente asentado. Me quedé en el pasillo del edificio por un momento, sin dudar, solo presente. Luego bajé las escaleras y salí a la gris mañana de Cincinnati. El lunes, tomé un día personal. Pasé la mañana revisando el archivador en la oficina de la casa, sacando los documentos financieros conjuntos, el estado de la hipoteca, los registros de la cuenta de ahorros, la escritura, todo lo que tuviera ambos nombres. Fotografié cada página, ordenado, sistemático. Mis manos sabían lo que se necesitaba antes de que mi cabeza hubiera alcanzado a la decisión. Llamé a Gary Whitmore a media mañana. Escuchó sin interrumpir mientras presentaba la secuencia en un lenguaje sencillo. Sin drama, solo eventos en orden. Al final, se quedó callado por un momento. ¿Cómo quieres que se vea el próximo año?, preguntó. Me senté con eso. Realmente me senté con eso. No esto, dije. Entonces ya lo sabes, dijo Gary. El resto es solo logística. Martes y miércoles, Holly lo intentó. Esa es la palabra honesta. Visiblemente, hábilmente, de la forma en que lo hacen las personas hábiles cuando han cruzado una línea que ya no pueden ver claramente. Cocinó ambas noches, preguntó sobre mi día, encontró pequeñas razones para estar cerca de mí. Nada de eso se sintió desesperado. Ella era demasiado buena en esto para la desesperación. Parecía una calidez genuina, y si no hubiera pasado el domingo releyendo 21 tarjetas y un mensaje de chat grupal, algo en mí podría haberse suavizado. En cambio, fui educado, presente según fuera necesario. Nada más cálido. No pudo encontrar una temperatura para leerme, y vi cómo esa incertidumbre se acumulaba de la misma manera que el frío se acumula en una habitación. Alcanzando un termostato que ya no estaba donde ella esperaba que estuviera. El jueves, fotografié cada una de las 21 tarjetas de notas y llamé a la oficina de Carol Whitfield para programar el viernes por la tarde. Carol había sido recomendada por un colega que había navegado un divorcio 3 años antes. Su oficina estaba cerca del edificio Cariou Tower, organizada, directa, sin sentimentalismos. Revisó mis documentos sin muchos comentarios. ¿Qué tan disputado espera que sea esto?, preguntó. Todavía no lo sé. Ella no sabe lo que estoy haciendo. Ohio es sin culpa. Propiedad compartida, sin dependientes, documentación limpia, manejable. Una pausa. Puedo presentar el lunes. Presente el viernes, dije. Le diré el viernes por la noche. De acuerdo. Papeles listos para el final del día hábil. El viernes por la noche, llegué a casa mientras Holly todavía estaba arriba. El patrón de sonidos que conocía, la ducha después del trabajo, la música que ponía en silencio cuando se relajaba. Mientras ella estaba arriba, fui a la habitación, saqué una bolsa del armario y empaqué ropa para una semana, mis artículos de tocador, la computadora portátil y su cargador. Lo moví de regreso al armario delantero junto a la puerta antes de que ella bajara. Luego me senté en la mesa de la cocina, saqué una tarjeta de notas en blanco de la pila que guardaba en el escritorio, encontré un bolígrafo y me senté por un momento, luego escribí. Evaluación de desempeño, evaluación final. Presencia emocional notada. Contribución en el hogar notada. Calidad de comunicación notada. Atención física notada. Desempeño matrimonial 0 de 10. Terminación efectiva de inmediato. El mismo formato. Los mismos encabezados de categoría que había usado durante 21 días. La misma distancia clínica.
Dejé la tarjeta contra el frutero en la isla de la cocina frente a la puerta donde ella la vería cuando bajara. Fui a la sala de estar, me senté en mi silla y abrí un libro. Los pasos bajaron las escaleras 10 minutos después. La escuché detenerse. Luego silencio. El silencio particular de alguien que lee algo que no esperaba. ¿Qué es esto? Una revisión, dije sin levantar la vista. Desempeño matrimonial. Su voz era cuidadosa. Probando. 0 de 10. Leyó la última línea en voz alta lentamente. La forma en que lees algo cuando tu cerebro se niega a hacerlo real. Terminación efectiva de inmediato. Warren miró hacia arriba entonces. Presenté los papeles esta tarde, dije. Se paró en la puerta con la tarjeta sujeta con ambas manos y la expresión de alguien que acaba de bajar de un escalón que no estaba allí. ¿Estás bromeando? No. Solicitaste el divorcio por unas tarjetas de notas. Por lo que son las tarjetas de notas. Son notas. Son de organización. Literalmente hago esto en el trabajo. Es un marco de comunicación. Lo sé. Así que entiendes por qué yo. Trajiste tu sistema de gestión del desempeño a casa y lo aplicaste a tu esposo durante 3 semanas, luego lo fotografiaste y lo actuaste en la cena de cumpleaños de tu hermana. Mantuve mi voz uniforme. Sí, entiendo exactamente qué es. Entró a la sala de estar y se sentó en el sofá frente a mí, todavía sosteniendo la tarjeta. El color de su rostro no se había recuperado. Me detendré, dijo. Obviamente, si te molestó tanto, ¿por qué no lo dijiste? Me habría detenido. Te pregunté 2 veces en la semana 1 si algo estaba mal y dije que estaba intentando comunicarme. Eso no es lo mismo que decir que te molestó. Holly se quedó callada. Te observé en esa cena, dije. Tenías esas tarjetas listas. Las habías fotografiado antes de venir. Tenías material preparado para la fiesta de cumpleaños de Nora y el material era yo. Y cuando la mesa estaba completamente contigo y me miraste, no había nada en tu cara. Ni un destello de preguntarte si yo estaba bien, solo satisfacción. Ella miró la tarjeta. Puedo disculparme, dijo. Me disculpo por la cena. Eso fue demasiado lejos. Sabía que era demasiado lejos incluso mientras lo estaba haciendo. Verdaderamente, si nos permites ir a terapia. ¿Sabías que era demasiado lejos? Sí. Mientras lo estabas haciendo, Warren, y seguiste adelante. Ella se detuvo. Hay una clínica cerca de la plaza y de Park, dijo, con voz más baja ahora, más cuidadosa. La doctora Aldrich. Trabaja con parejas. He escuchado cosas buenas. Iría 2 veces por semana si eso es lo que se necesita. Holly, ¿qué? No estás molesta porque me lastimaste. Estás molesta porque esto no funcionó. Ella no dijo nada. Cada oferta que has hecho ha sido sobre arreglar el resultado, no sobre lo que sucedió. No me has preguntado ni una sola vez cómo me sentí durante 3 semanas. ¿Qué se sintió recibir esas tarjetas? ¿Cómo se sintió la cena? ¿Cómo fue leer tu mensaje de chat grupal el domingo por la mañana? Lo que has preguntado es cómo hacer que guarde los papeles porque no quiero perder este matrimonio. La cena no fue la primera vez, dije. La hora feliz de Oakley, el día de acción de gracias, el chat grupal. Esta eres tú cuando tienes una audiencia y yo soy material disponible. No vi eso mientras estaba dentro. Lo veo ahora. Ella estaba llorando. El tipo genuino y no manejado que hace que la cara se vuelva honesta y la respiración desigual. 6 años, dijo. Estás terminando 6 años. Sí, por esto. Por lo que esto me muestra sobre quiénes hemos sido. Esa no es una manera justa de describir 6 años. Quiero ser justo contigo, dije, y lo decía en serio. No eres una mala persona. Eres una persona que es muy buena leyendo habitaciones y muy mala leyendo a la única persona que no estaba actuando para ti. Yo solo estaba allí tratando de ser tu esposo y tú necesitabas algo más útil que eso. Algo medible. Algo que pudieras mejorar e informar. No querías un esposo, Holly.
Querías una marca en remediación. Una pausa. Dejé de querer ser el proyecto de alguien. Se limpió la cara, miró la tarjeta. Podrías haber hablado conmigo, dijo. Lo llamaste retroalimentación constructiva. Esa no era una invitación. Era una puerta cerrada vestida como una abierta. Borraré todo, dijo. Cada publicación, el chat grupal, todo. Llamaré a Jess y a Dana y les diré que me equivoqué. Me disculparé con Meredith. Haré todo eso si tan solo. ¿Cómo vas a retirar lo que dijiste frente a Nora?, pregunté. Frente a Russell y Jess y Meredith y todos en esa mesa. Ella se quedó callada. Podríamos haber resuelto las cosas, dije. Antes de que decidieras que yo era un problema de desempeño. Podríamos haber resuelto las cosas esa primera mañana si hubieras querido hablar. ¿Tomaste decisiones, Holly? Varias de ellas durante un periodo de tiempo. Yo estoy tomando las mías. Por favor. La palabra fue pequeña y desconectada. Sin estrategia detrás de ella, sin plan. Solo por favor. Te amo. Sé que lo haces, dije. Esa parte no la dudo. Me levanté. Ella me miró desde el sofá. El caso es, dije, que no creo que me ames de la forma en que necesitaba ser amado. Creo que amas el proyecto. Creo que te encanta tener algo que mejorar. Sin el proyecto, no sabrías qué hacer conmigo. Esa no es una razón lo suficientemente buena para quedarse. Fui al armario delantero y recuperé la bolsa que había empacado antes de que ella bajara. Regresé. Holly todavía estaba en el sofá, la tarjeta de notas ahora boca abajo en la mesa de café frente a ella. ¿A dónde vas? Al hotel esta noche. La oficina de Carol se comunicará contigo para el lunes. Carol, mi abogada. Miró la tarjeta volcada y no dijo nada más. Recogí mis llaves del cuenco de cerámica junto a la puerta, el cuenco de intenciones, el que ella había comprado porque creía en las cosas que leía. El condominio era tan mío como suyo. Yo lo sabía. Estaba eligiendo dejarlo porque no quería pasar otra noche calculando cuánto espacio mantener entre nosotros en nuestro propio pasillo. Esa distinción me importaba incluso si nadie más lo notaba. Luego salí. La puerta hizo clic detrás de mí, subí al ascensor, observé la cuenta regresiva de los pisos, crucé el vestíbulo y conduje hasta el Hilton en la calle 4, donde me registré con la eficiencia silenciosa de un hombre que había hecho todo el pensamiento que necesitaba hacer. La habitación estaba limpia, no tenía tarjetas de notas en ninguna superficie, y eso era suficiente. 4 meses después, en febrero, mi apartamento cerca de Rockwood Commons no se parecía en nada al condominio de Aubreyville. Más pequeño, más tranquilo de una manera específica. La tranquilidad de un espacio que pertenece a una sola persona, una cafetería a la que podía ir caminando. 3 mañanas a la semana, corría antes del trabajo, no porque alguien me lo dijera, sino porque las mañanas resultaron tener un espacio en ellas que no había esperado. El divorcio se resolvió en enero. Holly había impugnado la valoración en pesos del condominio inicialmente, un movimiento del que su abogado se retractó en una semana. Después de eso, se movió rápido. El condominio se vendió, la división del patrimonio se efectuó, las cuentas se dividieron, 3 meses desde la presentación hasta el final. Hubo noches malas. Noches de noviembre cuando los días se sentían arbitrarios y 9 años se sentían como una estructura que había sido removida y yo estaba parado en el espacio donde solía estar. Eso es real y lo estoy omitiendo. Pero febrero fue diferente. Menos como recuperación, más como regresar a algo que había estado allí antes de distraerme. Scott Olderman llamó a mediados de enero, sonando cuidadoso. Entonces, ¿sabes cómo Holly le ha estado contando la historia a la gente? Supuse que lo haría. La versión es que te desconectaste emocionalmente, que ella estaba intentando todo para llegar a ti y que la tomaste por sorpresa con los papeles en respuesta a sus honestos intentos de comunicación. Y Meredith ha estado contando una versión diferente en silencio, no una campaña, solo conversaciones. Y a las personas que estuvieron en esa cena se les está preguntando qué recuerdan realmente. Lo que recordaban, resultó ser, fue lo mismo de lo que se habían reído en el momento y luego vivieron con ello después.
10 personas habían visto a Holly Cole leer los puntajes íntimos de su esposo en voz alta en un restaurante, la habían visto actuar para una mesa que reía, la habían visto encontrarse con sus ojos con satisfacción y seguir adelante. Había sido divertido en el momento. Sentarse con ello durante 2 meses lo convirtió en otra cosa. Algo de lo que no te sentías del todo limpio por haberte reído. No llamé a nadie. No le pedí a Meredith que siguiera hablando. No ayudé ni desalenté nada de eso. Lo que fuera que estuviera cambiando en el mundo social de Holly estaba cambiando por culpa de Holly, no por la mía. La segunda pieza llegó unas semanas después. El acuerdo acababa de cerrarse, lo que significaba que Holly estaba manejando ambas cosas a la vez. Aunque la historia no saldría a la superficie por completo hasta después de que se hiciera el papeleo. Holly tenía una cuenta social semiprivada. Una audiencia más pequeña que ella consideraba completamente segura. Había estado publicando allí durante meses, más tiempo que los problemas matrimoniales. Observaciones rápidas sobre su mundo social. El mismo hábito que había producido las tarjetas de notas aplicado a todos los que la rodeaban. Una nota sobre el esposo de Meredith, Brian, siendo un 4 en esfuerzo, una estimación caritativa. Un comentario sobre la profundidad conversacional de Dana siendo un 6 en los mejores días. Comentarios sobre colegas y sus matrimonios que se leían menos como observaciones y más como evaluaciones. La audiencia que había asumido que estaba completamente contenida, no lo estaba. Una persona había decidido compartir, no necesariamente por malicia, sino por la misma incomodidad que hace que las personas compartan cosas que le resultó inquietante recibir. Una captura de pantalla llegó a Meredith. La puntuación de Meredith, lo que Holly había escrito sobre Brian. Luego llegó a Dana. Luego a Jess, luego a la gente de la empresa de Holly. No perdió su trabajo, pero la particular calidez social que siempre la había rodeado, la inclinación reflexiva hacia ella en una habitación, la audiencia que se reunía cuando ella hablaba, comenzó a enfriarse. La forma en que las audiencias se retiran cuando comienzan a preguntarse qué dice el artista sobre ellos después de que termina la actuación. Holly siempre había entendido a las audiencias mejor de lo que entendía a las personas. La audiencia se había dado cuenta de eso aproximadamente al mismo tiempo. Gary Whitmore me preguntó en febrero cómo iban las cosas. Mejor, le dije. Genuinamente mejor. Asintió con esa manera pausada suya y dijo, la parte más difícil de dejar algo es admitir que te equivocaste al quedarte tanto tiempo como lo hiciste. La mayoría de la gente prefiere culpar a la otra persona que asumir su parte. Tenía razón. Yo había asumido mi parte. Las veces que había encontrado las primeras tarjetas y lo dejé pasar. Las cenas en las que me decía a mí mismo que ella estaba siendo juguetona. Todos los momentos en que la interpretación generosa había parecido la correcta, que había sido mía, todavía lo era. Nora Bass me envió un mensaje de texto a principios de febrero. Breve y directo. He estado pensando en esa cena durante 4 meses. Me reí. No debí hacerlo. Lo siento. Lo leí 2 veces. Respondí, no lo sabías. Yo tampoco. No del todo. Cuídate, Nora. Un domingo a finales de febrero, me senté con mi café y dejé que la mañana fuera lo que era. Los árboles de Rockwood Commons descalzos afuera de la ventana, el cielo de febrero, sin pedir nada. La caja con las 21 tarjetas de notas estaba guardada. Para la primavera, me ocuparía de ella. Gary me había preguntado cómo quería que se viera el próximo año, y yo había dicho, no esto. ¿Simple? ¿Cierto? La respuesta más específica estaba más clara ahora. Trabajar bien. Llegar a casa a un espacio que no me estuviera auditando. Encontrar a alguien que entendiera que amar a una persona y evaluar a una persona no son la misma actividad. Ella no era una mala persona. Holly era alguien que se había vuelto muy hábil en una forma particular de estar en el mundo, posicionando, calificando, y nunca se le había dado una razón para cuestionar si esa habilidad pertenecía a cada habitación en la que entraba. Nadie se lo había devuelto antes. Ni su primer esposo, que simplemente se había ido. Ni sus amigos, que se reían y eran recompensados por ello. Ni yo durante 9 años.
Porque me había dicho a mí mismo que lo que estaba haciendo era solo su forma de preocuparse. No lo era. Era su forma de gestionar. Y yo había sido algo que gestionar durante el tiempo suficiente. Ella me calificó durante 21 días y nunca notó que yo estaba prestando atención todo el tiempo. No a las calificaciones, sino a la persona que sentía la necesidad de darlas. Muy bien, aquí está el punto final y por qué realmente te importa. Holly lo perdió todo porque no pudo dejar de hacer la única cosa que lo perdió. Pasó el matrimonio convirtiendo a Warren en contenido. La historia de la hora feliz, el remate del Día de Acción de Gracias, las tarjetas de notas, el chat grupal, la cuenta social semiprivada donde estaba calificando a los esposos de sus amigas por el lado. Cuando ocurrió el divorcio y ella necesitaba que la gente creyera su versión, ya era demasiado tarde. La audiencia para la que había estado actuando todos esos años era la misma audiencia que comenzó a hacer preguntas. Meredith recordó la cena. Brian vio el chat grupal. Alguien en quien ella confiaba con la cuenta privada decidió compartirla. Cada consecuencia vino exactamente del mismo comportamiento que causó el problema en primer lugar. Juzgó mal la habitación una vez de más y se quedó sin nuevas habitaciones para intentar. Warren no tuvo que hacer nada. Simplemente se fue y la dejó seguir. Y ella lo hizo. Esa es la parte que debería quedarse contigo. Lección. Los rasgos que se sienten como poder en una relación. La lengua afilada. La lectura rápida de una habitación, el don para enmarcar, se convierten en las cosas exactas que te deshacen en el momento en que pierdes la confianza de la persona a la que estaban dirigidas. ¿Alguien ha intentado alguna vez castigarte y se sorprendió cuando no funcionó? Cuéntanos qué pasó a continuación.